Algunos hablan de más víctimas fatales e incluso más contagiados de los que se reportan. Doc, uy, qué raro esto. Mirá, ¿qué es? Ah, un mosquito. Me ponen una cosa de mosquito. Este es el mosquito que es el vector, el transmisor de la enfermedad, que supone picar a una persona con dengue y picar a una persona sana. ¿Estoy diciendo bien, Doc? Buen día, Nación. ¿Cómo estás? Sí, buen día, muchas gracias, ninguna molestia, un gusto conversar con ustedes. Es así la transmisión del dengue, ¿verdad? Sí, la transmisión del dengue es iniciada por la picadura o mordedura de la mosquito que está infectada con alguno de los virus dengue. Recordemos que hay 4 tipos de virus dengue y la epidemia que tenemos en curso está siendo producida por dengue 1 y dengue 2. La información periodística indica que es la peor de las cepas. ¿Es correcto lo que estamos diciendo? Los casos de dengue producidos por el tipo 2 en general son formas más graves y no nos olvidemos que desde la introducción del dengue en nuestro país en el año 1997, previo a esto tuvimos 3 epidemias nacionales, 2009, 2016 y 2020, que fueron producidos por dengue 1. ¿Esto qué quiere decir? Que las personas que con clínica o sin clínica estuvieron infectados por el tipo 1, al reinfectarse con el tipo 2, tienen más posibilidades de evolucionar a una forma grave. Por eso la importancia de la consulta oportuna. Ustedes saben que en algunos lugares, como ocurre en algunos barrios de Ciudad de Buenos Aires, ya se hace el diagnóstico por nexo epidemiológico, claro. Es decir, que hay tantos casos en un área que no se toma la muestra de sangre. Esto no tiene que ser minimizado por la población, porque dicen, no me van a hacer el análisis, pero hay que ir a la consulta porque ya hay muchas personas, cientos de miles le diría, que están marcados por ese primer contacto con el dengue 1. Hoy, ¿cuáles son estas zonas en donde por nexo epidemiológico se descarta que se trata de dengue? Y tienen varias comunas en la ciudad de Buenos Aires, Mataderos, Villa del Parque, Parque Avellaneda, por ejemplo, que ya se hace el diagnóstico por nexo epidemiológico. Claro. Con esta convicción de que es la mosquito la que transmite la enfermedad, hay una sabiduría popular que el frío mata a estos mosquitos. ¿De qué frío estamos hablando? O sea, ¿estamos en estas condiciones con estas temperaturas de 10, 12 grados o todavía no, Doc? No, todavía no. Necesitamos, para que los mosquitos adultos mueran, necesitamos por lo menos 7 a 10 días de temperaturas por debajo de los 10 grados y esto no ha ocurrido. Y tengamos en cuenta que aún la baja de temperaturas mata a la población de mosquitos adultos en las condiciones que citamos, pero no tiene ninguna acción sobre los huevos. Los huevos persisten de una temporada a otra y ese es nuestro talón de Aquiles al no realizar durante todo el año las tareas de descacharrizado, es decir, que no haya recipientes que contengan agua estancada. Los otros días conversando con un colega suyo, le decíamos, ¿conviene prevenir, utilizar cuando uno sale de casa el repelente? Y en ese caso, ¿qué repelente? Porque empiezan, el verde, el otro no sirve. Las dos preguntas, ¿sí al repelente preventivo, cualquier repelente? Bueno, repelentes, como señalaba muy bien, hay 2 etiquetas. Una es la etiqueta naranja, que tiene menor concentración y la duración en las zonas expuestas es menor, es de alrededor de 3 horas. En cambio, la etiqueta verde tiene una concentración mayor, también es más costoso, dura alrededor de 6 horas, siempre y cuando no entremos en contacto con el agua o la persona no tenga una sudoración profusa, sino los tiempos se disminuyen, claro. ¿No es cierto? Se abrevian, pero es importante la pregunta porque en general se cree que me puse el repelente y ya está, no está este concepto
que la duración de la eficacia del repelente son unas horas dependiendo del color de la etiqueta que se utiliza. Ahora, Doc, le hago una pregunta, no sé si tutearte o no. Es lo mismo. Puedo hacerlo. Te hago una pregunta. ¿Conviene como norma? Sí. ¿Te acuerdas como cuando usamos el barbijo con COVID? ¿Conviene decir, tomen la precaución de casa, al salir de casa para llevar a los chicos al colegio, para trabajar, rocíense con repelente? ¿Está bien o es exagerado lo que estoy diciendo? No, todavía está bien, y las zonas expuestas, porque ahora ya en general estamos usando una manga larga, ¿no es cierto? Sí. Porque ha refrescado, y sobre todo en la mañana. Y recordar que este mosquito tiene actividad en las horas crepusculares, o sea, al amanecer y al atardecer. No es un mosquito que tenga actividad al mediodía. Y que está, por ejemplo, en zonas protegidas, puede atacar de manera muy voraz, ¿no es cierto? Pero no sabía esto, que es en el amanecer y en el ocaso donde más actividad tiene la mosquito esta. Mirá. Es donde tiene la actividad. Recordar que no zumba, o sea que ataca a traición, y que es tan eficiente en la transmisión, que no se alimenta hasta satisfacerse de una sola persona, sino que se alimenta de 2, 3, 4, y por eso la eficacia de la transmisión. Digamos todo, qué porquería esta mosquita. ¿Sí? Hay una pregunta de Pancho y una de Carola. Sí, Pancho. La transmisión es inevitable, entonces si picó a alguien, ¿no es que uno puede zafar, doctora? Si la mosquito está infectada, va a transmitir la infección. Lo que ocurre es que de 100 personas que tienen una picadura infectante, van a tener las manifestaciones clínicas de dengue alrededor de 50 para promediar. Es decir, 1 de cada 2. Los otros hacen la infección asintomática, es decir, muda clínicamente, producen anticuerpos, y es el riesgo cuando se reinfectan por otro tipo de virus dengue, que es lo que comentábamos al comienzo. O sea, a ver si te sigo con los datos que estás diciendo. Mosquita infectada transmite indefectiblemente. Sin embargo, ¿cuántas de cada 100 desarrollan síntomas? 50. Promediamos el 50%. Puede variar a ser menos, ¿no es cierto? Que un 30% tenga síntomas. Bien, sí, Carola. Doctora, ¿cuán importante es testearse o no tiene sentido? Es decir, ¿no suma saberlo? No nos suma. Las medidas las tenemos que mantener igual. El testearse, es decir, hacerse un análisis que se llama IgG, cuantitativo para virus dengue, importaba e importa en aquellos países que tienen la vacuna de origen francés para la prevención del dengue, porque esa vacuna únicamente puede ser utilizada en personas que ya tuvieron dengue para prevenir las formas graves de las reinfecciones, internación y muerte. En nuestra situación, el testearse no tiene impacto realmente. Doctora, ¿este tema está peor que otros años o más o menos igual? Siempre a esta altura del año pasa lo mismo. A esta altura del año, si comparamos con el que tuvimos la mayor cantidad de casos, que fue el año 2020, recuerdan que estábamos empezando con la COVID-19, estamos por encima del número de casos registrados a igual época del 2020, y también con más muertos, incluidos niños. Doctora, y hay subregistro. La semana pasada estuvimos en el marco del Congreso Internacional de Infectología Pediátrica y Vacunas, había colegas de todo el país, y realmente el panorama que planteaban en el norte es muy preocupante, y al ver los números esto no está reflejando la realidad que se está viviendo en algunas provincias. Doctora, la saco por un segundo del tema dengue, pero usted recién lo trajo a colación. ¿Qué pasa con el COVID? ¿Hay casos? ¿Se están reportando? ¿Terminó la pandemia? Sí. ¿Tenemos que seguir cuidándonos? ¿Las vacunas están surtiendo efecto? Muchas preguntas en una, pero tienen que ver. No, empecemos por la última. Sin ninguna duda, la situación que tenemos con respecto a la COVID-19 es producto del impacto logrado con las vacunas.
el SARS-CoV-2 vino para quedarse y sigue circulando. Ahora ya estamos iniciando una ola de virosis respiratorias. Ustedes recuerdan que desde abril del año pasado se hace la vigilancia conjunta de las infecciones respiratorias, o sea, virus influenza, SARS-CoV-2, los otros virus que producen infección respiratoria, como muy probablemente ahora estemos con la primera onda de lo que era tradicionalmente antes de la pandemia, las virosis respiratorias de marzo-abril, que son los virus para influenza. Que dan las anginas, las laringitis. Hay mucha gente que se ha quedado sin voz, ¿no es cierto? Sí, claro. Esto es la primera onda de virosis respiratorias. La pandemia no terminó, va a terminar cuando lo declare la Organización Mundial de la Salud. Personalmente esperaba que esto hubiera ocurrido en enero, cuando se reunió el comité, dada la situación epidemiológica global, no ocurrió, pero considero que debería ser a la brevedad. También periodísticamente circuló la versión de que la OMS recomendaba no dar refuerzo a aquellas personas que no fueran de los grupos de riesgo, edad, comorbilidades, etcétera, etcétera. Hoy, para los que hemos seguido la recomendación de la vacunación, ¿cuándo tenemos que volver a darnos el refuerzo o no corresponde? Lo ideal sería tener un refuerzo con la vacuna bivalente. Sí. Pero estamos enfrentando una realidad muy buena, la pregunta, porque, por ejemplo, las personas que cumplieron estrictamente las recomendaciones de la Autoridad Sanitaria Nacional y hoy tienen 5 dosis, tienen más de 60 años, hace más de 4 meses que se dieron la última dosis, cuando llegan al puesto de vacunación, les niegan la vacuna bivalente porque dicen que tiene esquema completo. Así que esta es una cosa que hay que ordenar a nivel de las recomendaciones nacionales, porque convengamos que no todos los países aplicaron 5 dosis. Así que pego en el palo, Silvia, porque hoy cumplo 59, tengo el esquema completo. Ya pasaron a mí me pasó que fui a darme la sexta dosis y no me la quisieron dar. Digo, pasé ya los 4 meses. ¿Me tengo que ir? Es lo que está pasando, por eso decía que se requiere una recomendación nacional, porque en realidad la vacuna bivalente contiene las variantes de Omicron que están circulando. Y la única circulación es de Omicron. El virus original de Wuhan ha desaparecido literalmente. Placer siempre, Silvia. ¿Alguien tiene más una consulta por el mismo cupón de la prepaga? ¿Alguien más? No hay que preguntar nada. Gracias, Doc. Un placer siempre. Muchas gracias. Buenos días, buena jornada.